Pues en efecto, aquí con 10 gramos más de entropía que el año pasado y 4 amigos menos. O sea y un otoño bastante perverso, pero en fin, tenemos un... He de decir lo primero de todo, que el cuadro me impresionó. Este cuadro me resulta tan sugerente, con gran horror de mi amiga Victoria. Yo sé muy poco de arte, pero este cuadro sí me hace asociar. Y lo primero que asocié fue La caída, la novela de Camus. El puente sobre el río, cuando Camus acaba de pasar, oye el chapoteo de la chica que se ha tirado al río, y esta cara de sorpresa revela la angustia de Clamence, por lo menos desde mi punto de vista. Eso por un lado. Por otro, y a la vez, no he podido por menos que asociarlo con el libro más terrible que se ha escrito en la historia de la humanidad, que es el Apocalipsis, del cual vais a tener cumplida cuenta cuando entréis a fondo en El nombre de la rosa. Lo primero, tenéis 2 archivos ahí en mi página web a libre disposición de todos. Este primero tiene 2 partes. Una es un comentarios míos muy breves al prólogo, sobre todo las traducciones de los términos latinos. Este verano me dio por coger y traducir la mayor parte de los textos latinos que puso Umberto Eco en esta obra única e irrepetible, para que no tuvierais problemas a la hora de entender, al menos desde mi versión, que no es una versión del latín académico, sino de un simple estudiante de ciencias y luego de filosofía, pero que le debo al latín mucho porque, como es una lengua muerta, se aprende como si fuera una ciencia exacta. Y así aprendimos muchos de ciencias en latín en el bachillerato, en aquel bachillerato en el que estudiábamos latín, que era otra cosa distinta de lo de ahora. Hay, para este libro del nombre de la rosa, he hecho dos archivos que tenéis a vuestra disposición. Este, que incluye comentarios al prólogo, y luego, aquí, comentarios al texto del libro. Voy a usar a seguir esta edición. La edición es prácticamente única, aunque haya varias ediciones, pero el texto es prácticamente el mismo para todos. Esta es la 4ª edición de mayo de 1983. Puede que haya alguna ligera variación en la paginación, pero bueno, no es difícil de encontrar. Lo que sí he hecho ha sido ir poniendo al lado, en los comentarios míos, que me surgía el texto, y que tenéis, todos los que uséis Word los podéis tener a vuestra disposición. Basta con que abráis las referencias, sin más. Si veis que no os salen los comentarios míos al margen, incluyendo las traducciones que he hecho del latín, pues como que pinchéis en el menú de Word referencias, os salen todos los comentarios que hay al margen, incluyendo las traducciones del latín. He hecho este archivo y este otro, que es una subjetiva enumeración de las líneas argumentales de la novela. El mismo Umberto Eco, cuando veamos aquí dentro de 2 meses las apostillas al nombre de la rosa, que tiene 80 páginas, pero es un libro magistral, veréis cómo justifica él por qué el libro, la novela, no se llama La abadía del crimen, sino El nombre de la rosa. Del nombre de la rosa, del título, haremos un largo excursus porque es una genialidad y además un reflejo de la omnipotencia y las traiciones a las que nos puede someter el lenguaje. Ahí tenéis yo he encontrado 11 tramas argumentales, pero sin duda cada uno de vosotros y vosotras, bueno, voy a prescindir del vosotros y vosotras. Voy a utilizar la gramática castellana correctamente. Vosotros, cuando estéis leyendo la novela, se os ocurrirán un montón de cosas. Sabéis que ese es vuestro espacio de lector.
el que tenéis que construir cuando se lee una novela, siguiendo instrucciones de Umberto Eco, que me dio hace unos meses, ahora os voy a decir cómo y cuándo, para que lo podáis utilizar de manera correcta. Este seminario lo podemos hacer porque murió Umberto Eco en febrero de este año. Y yo inmediatamente esperé a que se pasaran un poco aquellos días y le convoqué en un sueño. Los viejos soñamos bastante, pesadillas en general, y le convoqué a un sueño y tuve un sueño con él. Dije, bueno, ahora ya te has muerto, ya se puede cumplir lo que dices en las apostillas del Nombre de la Rosa. Cuando uno acaba su obra, un escritor acaba su obra, debería morirse para dejar libertad a su texto. Bueno, tú ya te has muerto, dejas tu texto en libertad de interpretar nosotros tu texto como nosotros nos dé la gana. Y eso es lo que vamos a hacer, siguiendo sus instrucciones. No otra cosa es crear nuestro espacio de lector. Es un error, lo dice Manguel, lo dice mucha gente. Manguel era uno de los lectores de Jorge Luis Borges, uno de los que leía a Jorge Luis Borges, personaje que vais a ver que tiene un papel impresionante en la novela. No hay nada más paradójico, miserable y tétrico que poner a un ciego con esos ojos blancos que le pone Humberto Eco, bueno, ya Canal, en la película, los ojos blancos que le pone a Jorge de Burgos, el ciego bibliotecario, el ciego vidente que decía Sabina en una de sus canciones, ¿no? Bueno, espero que este seminario, o sea, es costoso. El Nombre de la Rosa es un libro costoso de leer. Costoso de leer también es Memoria de Adriano. Costoso de leer también es la saga Fuga de J.B. Pero si algo no tiene dificultad, no merece la pena. El aprendizaje solo se produce cuando entre lo que uno sabe y lo que uno tiene que aprender hay una diferencia. Un pequeño estrés intelectual. Esa es la motivación que está detrás de todo aprendizaje. Si uno conoce todo lo que va a leer, pues no aprende nada. Justamente el conocimiento es el rellenar ese espacio de vacío que hay entre lo que uno sabe y lo que uno tiene que aprender. Espero que os sea satisfactorio el seminario. Yo debo decir que le he dedicado mucho tiempo este verano. Cometí un error que fue de repente decir, ¿y por qué no traduzco el latín del texto? Y estaba yo en Santo Domingo de la Calzada, en un hueco entre mi tarea de yerno y mi tarea de abuelo. Dije, pues voy a traducir el latín. Y no tenía diccionario de latín en Santo Domingo de la Calzada, porque yo tengo dos diccionarios, el Raimundo de Miguel, que es el clásico, y el de Manuel, que es el Vox, el SPE. Y compré allí en Santo Domingo de la Calzada otro SPE, un diccionario pequeño, y con ese hice las traducciones del texto que tenéis ahí. Y la verdad es que luego, pues me lo he pasado bien. Me lo he pasado bien porque yo os agradezco mucho que estéis aquí vosotros conmigo hoy y estéis en este seminario, pero también, como siempre, tengo que deciros que os agradezco el que estéis porque me obligáis a no dejar que la entropía haga presa de mí, sino que la combata continuamente por medio de la única cosa de la única forma que podemos hacer los que ya se nos va, como dirían los medievales, corrompiendo el sujeto, y se mantiene solo la parte menos material del sujeto, que es el cerebro. Bueno, pues a eso nos dedicamos. Debo decir también que, dada la barbarie que nos invade, este es un acto, el seminario este y todos los seminarios de este estilo que se hacen, sobre todo ahora que van a desaparecer o están desapareciendo las facultades de filosofía físicas y la materia de filosofía del currículo de bachillerato, con gran escándalo y lágrimas de los profesores de filosofía, a los que habría que decirles lo que dijo su madre a Boabdil: llora como mujer, con perdón, lo que no ha sabido defender como hombre. Nos hemos dejado quitar la filosofía como nos hemos dejado quitar tantas cosas, la culpa es nuestra, o sea, no hay más, Bueno, de manera que todo acto que sea una reivindicación de la creación, del pensamiento, de la libertad, es un acto contracultural, en el mismo sentido contracultural que decíamos nosotros
en mayo del 68 que todos los actos que hacíamos en las facultades eran contraculturales, porque iban contra aquella cultura que no queríamos y que queríamos destruir, y que al final no hemos destruido y nos estamos todavía peleando contra ella. Una de las razones de haber elegido a Umberto Eco, bueno, he de decir que como todos los años, por lo menos el año pasado y este, otros no sé, me podéis interrumpir cuando os dé la gana, me podéis preguntar cuando queráis. Debo decir que a Umberto Eco le debo mucho, mucho. De Umberto Eco, como de todos aquellos que pueden enseñarnos algo, hay que aprender todo lo que se pueda. Y Umberto Eco ha sido uno de los maestros que hemos tenido. Primero, junto con Peirce, con Morris, con algunos de estos, es uno de los fundadores de la semiótica, de la que luego hablaré. La semiótica es la ciencia general de los signos. Hemos aprendido mucho de Umberto Eco. Y voy a empezar por una cosa trivial, paradójica, aberrante: el uso de Wikipedia. Yo, como todo el mundo, usaba Wikipedia vergonzantemente, porque claro, empezar buscando un tema para escribir, utilizando esa fuente espuria con inexactitudes y sin rigor y tal, que es Wikipedia, pues siempre te daba un poco de vergüenza. Pero cuando uno se acuerda cómo empezaba a escribir cuando era joven y tenía que hacer sus fichas a lápiz en medias cuartillas que luego guardaba en las cajas de zapatos, etcétera, etcétera, y reunir todas las fichas para escribir, empezar solo la búsqueda de información era agotadora y te llevaba 7 meses. Bueno, y de repente viene Wikipedia, y Wikipedia te dice de una sentada todo lo gordo que quieres saber, incluyendo los errores que no debes cometer. De manera que todos usábamos Wikipedia, pero nunca lo decíamos a nadie. Igual que todos nuestros alumnos usaban, por lo menos los míos, sí, Javier, también tú, el Rincón del Vago. ¿Dónde está Javier? Que no le veo. El Rincón del Vago, pero claro, un profesor que se precie, antes de dar clase había husmeado por aquellos rincones y había descubierto cuáles eran las muletillas que usaban, porque todos esos sitios tienen muletillas, para descubrir dónde habían buscado esa materia que luego usaban como corta y pega para decir que habían elaborado un trabajo. De manera que yo les decía que prefería mucho más un trabajo mal hecho con imperfecciones y con incluso faltas de ortografía, ya pocas, porque nuestros alumnos ya entonces cometían pocas, ahora no sé, que un corta y pega perfecto, pero que era un pastiche. De manera que un día, en un periódico bueno que había antes, que era El País, leí un artículo de Umberto Eco sobre el uso de Wikipedia y me reconfortó saber que él lo utilizaba. Utilizaba Wikipedia como primera fuente de información para elaborar cualquier cosa. Luego ya, lo más serio, venía después. No voy a hacer aquí una pasada somera porque nos llevaría toda la hora de las obras de Umberto Eco, pero sí me voy a referir a algunas que a mí me han hecho especialmente bien, no las novelas. Me voy a referir como primera de todas a una curiosa que es Apocalípticos e integrados. Cuando se funda Internet, inmediatamente empiezan los pros y los contras. Bueno, esto es el fin de la cultura escrita, esto nos va a llevar... Y claro, a mí me recordó que esta era la tercera o el tercer episodio de una misma batalla que se lleva ya muchos siglos jugando en nuestra especie. La primera es el Fedro de Platón, la leyenda del dios Teuti, el rey Thamus, cuando polemizan acerca de la escritura. La escritura es la enfermedad de la memoria. No, señor. La escritura es la salvaguarda de nuestra memoria para que podamos dedicar nuestro cerebro no a guardar bits de información mecánicos, sino a crear. Ahí empezó una batalla que luego tuvo otro episodio no menos duro cuando se inventó la imprenta. Otra vez se decía lo mismo. Aquí se acaba la cultura, con la imprenta ya, pues no.
Y con los ordenadores, pues ha pasado lo mismo. Ayer he leído, ayer o hoy, que ha disminuido la venta de ebooks y se ha vuelto a incrementar la venta de libros en papel. Bueno, pues a los estúpidos románticos esa es una buena noticia que nos dan de vez en cuando. Apocalípticos e integrados tiene que ver con una coetánea del año 95 por ahí, una serie de obras que se publicaron. Voy a referirme solo a una, El mundo digital, de Nicolás Negroponte, que era el director del Instituto Media Lab, del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es, para mí fue una de las personas que más me enseñó, porque, bueno, no voy a incidir, si a alguien le interesa algún día en un coloquio, pues me lo pregunta, y entonces hablo de su experiencia entre un hijo suyo de 5 años y un niño integrado, venido de Senegal, de la misma edad, pasando el niño senegalés de la edad de piedra a la edad del átomo, del bit, y su hijo de 5 años en una escuela norteamericana, cómo esencialmente su aprendizaje seguía el mismo ritmo, porque a esas edades el ritmo de aprendizaje no tiene nada que ver con la procedencia previa. Porque vosotros tendréis, casi todos los que estáis aquí, por lo menos por edad, muchos sois abuelos, si tenéis aficiones de Internet, habréis descubierto que todos los que tenemos determinada edad somos inmigrantes digitales. Es decir, lo digital es una tercera alfabetización que se nos ha venido añadida y que la hemos ido incluyendo en nuestra cultura personal de una manera autodidacta y con mucho esfuerzo. Mientras que mis nietos, y probablemente todos los vuestros, son nativos digitales. Es decir, el aprendizaje de lo digital es un elemento más, un aspecto más de su aprendizaje de la lectura y aprendizaje general de los códigos de interpretación de la realidad. Ese libro, Apocalípticos e integrados, es un análisis de las diatribas que hubo entre los detractores de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los fervientes y apostolizados partidarios de las mismas, apocalípticos e integrados. La verdad es que a mí me vino muy bien, porque por aquella época, estoy hablando del año 97, yo me hice cargo de la dirección del Instituto Diego Velázquez de Torrelodones, ese año, el 97, y por no sé qué razones me invitaron a una mesa redonda con el presidente de Hewlett Packard en el Palacio de Exposiciones y Congresos, unas jornadas que organizaba Telefónica sobre Internet en la escuela o algo así. Tuvimos una mesa redonda los dos y le gustó lo que me oyó decir, porque claro, yo dije que las nuevas tecnologías eran un desafío. O las integrábamos como un elemento más de nuestra cultura, o sucumbíamos y se abría lo que ahora ya se ha producido y se ha abierto, que es la brecha digital. Lo que viene a decir Castells, por ejemplo, un sociólogo español de primer orden, que dice: el mundo se divide en dos. En tiempo de Marx, poseedores y no poseedores de los medios de producción. Hoy, los poseedores o no poseedores de las destrezas que aportan las nuevas tecnologías a las personas. Y es así. Eso ahora se llama la brecha digital. De manera que Nicolás Negroponte fue uno de los que inició una campaña de un ordenador portátil para cada niño africano. Y empezó una campaña increíble que hoy se sigue desarrollando lentamente, pero sin pausa, de fabricar ordenadores de 30 o 40 dólares, que son los que pueden sacar a esos niños africanos de la brecha digital que aborda a todos esos países. Al acabar aquella conferencia, aquella mesa redonda entre los dos, me dice: ¿qué puedo hacer por ti? Porque él sabía que yo estaba director del instituto en Torrelodones. Y digo, él era presidente de Hewlett Packard, digo, montame un aula digital en el instituto. Hecho. Y me montó una aula telemática en el Instituto Diego Velázquez de Torrelodones. La segunda que había en Madrid. No voy a decir quién tenía la primera aula digital, por una... No, porque no viene al caso, ¿eh? Pero fue una aula telemática que empezamos a utilizar varios profesores, dábamos las clases allí y que se ha ido extendiendo paulatinamente hasta convertir.
Pero la mayor parte de las resistencias que había en el instituto, que era un buen instituto, un excelente instituto, como pocos he visto yo, instituto público, por supuesto, el problema venía de que las dificultades de las personas mayores para el aprendizaje de las nuevas tecnologías, por prejuicios psicológicos suyos, no por dificultades materiales objetivas, eran muy fuertes. Bueno, pues de hecho ese libro, Apocalípticos e Integrados, le debo mucho a Umberto Eco el habérmelo propiciado su lectura, de la misma manera que luego de todos los libros de Umberto Eco, si tengo que elegir uno ya desde el punto de vista personal, elegiría En qué creen los que no creen. Es un pequeño libro que es una serie de una correspondencia epistolar entre él, Umberto Eco, con algunos añadidos, y el cardenal Martini, jesuita, que compitió, creo recordar ahora, que con Benedicto XVI para el papado en la Iglesia Católica, era cardenal arzobispo de Milán, como Montini, como Pablo VI, y tienen una controversia deliciosa en torno al fundamento, si es posible y dónde, si es que es posible, dónde se puede encontrar el fundamento de la norma moral. Es un libro muy pequeñito, delicioso, y se viene a inscribir también en otras polémicas que ha habido a lo largo de la historia en torno a la demostrabilidad de la existencia de Dios, o más en general, el último fundamento de la obligatoriedad de la norma moral o de la credibilidad en la existencia de un ser superior. Solo puedo citar como una polémica magistral similar a esta, la que mantuvieron otro jesuita también, Coplestone, historiador de la historia de la filosofía, y Bertrand Russell, en los micrófonos de la BBC. Sí, hay países donde las radios emiten programas de esto, no solo Sálvame Deluxe, sino que hay emisoras que emiten programas de debate como el de Russell y Coplestone en torno a la demostración de la existencia de Dios. Las dos polémicas las tengo publicadas en Filosofía para Pensar por la Calle, como dos ejemplos de lo que son, y sobre todo también la base de la imposibilidad de acuerdo en esas polémicas por la diferencia radical del punto de partida. Umberto Eco es un novelista, pero debo decir que El nombre de la rosa es radical y distinto, desde mi punto de vista, además, por lo menos, que no es definitivo, ni mucho menos, es una novela distinta del resto de las suyas. Después del nombre de la rosa, que es junto con 100 años de soledad, y quizá cuando Vargas Llosa no era Vargas Llosa, sino que escribía La Ciudad de los Perros y Conversación en la Catedral, pues esa novela que todos hubiéramos querido escribir y que no hemos sabido ni podido. Después del nombre de la rosa, publicó El péndulo de Foucault y, claro, nos lanzamos todos como posesos a leer El péndulo de Foucault. El primer capítulo no nos decepcionó, pero empezó enseguida la novela a caer en picado. Es una experiencia que he podido comprobar con muchos compañeros después, de manera que tuvimos que abandonarla. Y lo hemos intentado con muchas novelas de las de Umberto Eco. La única que yo salvo de todas las demás que ha escrito es Baudolino. Baudolino es antológico, me parece a mí, claro. Todo esto es muy, muy subjetivo, ¿no? Pero no quiero incidir tampoco porque se me va el tiempo rápidamente. Umberto Eco, además de novelista, es sobre todo un semiólogo, es decir, un especialista en el signo. Le voy a dedicar especial importancia a este aspecto porque veréis cómo a lo largo de toda la novela el protagonista es Guillermo de Baskerville, pero el propio Umberto Eco a veces desdobla, mediante un truco literario perfectamente asumible, desdobla ese personaje en dos
Y Guillermo de Baskerville habla de su amigo Guillermo de Ockham. Son el mismo. Incluso la novela tiene lugar hacia 1347. La muerte de Guillermo de Ockham se produce en 1348. Hay dudas acerca de la fecha, pero en fin, en general se coincide en aceptar que 1348, el año de la peste europea, acerca de lo cual también hay algunos meses de diferencia en su datación, esa peste increíble que redujo la población europea a un tercio, no en un tercio, sino a un tercio de la población. 1347, una abadía medieval de la parte norte de Italia. Quiero dedicar un poquito más de tiempo al nominalismo, pero de todas maneras, sino a lo largo del comentario de la novela, vais a ver cómo he puesto textos específicos. La ficha número 4, recordad, el archivo segundo que os he puesto de Guillermo de Ockham, el del nombre de la rosa, tiene 79 citas. La 4 es un texto de 2 o 3 páginas que es la mejor exposición del nominalismo como filosofía, el sistema de Guillermo de Ockham, que yo he visto jamás. De tal manera que yo no explicaba el nominalismo a mis alumnos en segundo de bachillerato, sino que simplemente directamente leíamos el nombre de la rosa en Navidades y sobre todo esas 3 páginas. La semiología es la ciencia general de los signos. Tiene 3 partes: sintaxis, semántica, pragmática. Son las 3 partes en las que un hablante tiene que introducirse para entender cómo tiene que decir correctamente lo que tiene que decir, qué quiere decir y cómo lo tiene que decir, y para qué lo quiere decir y cómo tiene que decirlo de esa manera. Sintaxis, la relación de los signos entre sí. Semántica, contenido significativo de las frases, de las palabras. Pragmática, para qué hablo, qué quiero conseguir con lo que quiero decir. Esas 3 partes, sintaxis, semántica, pragmática, son las 3 partes de la semiótica, que es la ciencia general de los signos. Signos. Si hay alguna palabra que vais a ver que aparezca en la novela de Umberto Eco, es la palabra signo. De hecho, Umberto Eco tiene un libro que se llama solo así, Signo. Tiene otros libros maravillosos, En busca de la lengua perfecta, cómo se hace una tesis doctoral. O sea, la producción de Umberto Eco me sacaba 10 años, es el plazo que parece ser que tenemos los de mi generación todavía, pues 10 años, no está mal. Pues es una de las palabras que más aparecerá a lo largo del texto del nombre de la rosa es signo. Signo, lo vais a ver, el signo no es más que un constructo artificial, arbitrario, colectivo, tanto que el concepto más importante de Castells para mí es el marxista moderno más importante que hay, aunque él no es marxista, pero la noción de significado que atribuye, que define hoy Castells, la noción de significado equivale, a mi modo de ver, al concepto de ideología en Marx de una manera actualizada, como yo creo que no se podía hacer de otra manera. Pero el signo no es más que un constructo mental mediante el cual nosotros nos ponemos de acuerdo para decir cosas que todos entendemos, porque tenemos una mente, claro, hay que tener en cuenta que el punto de partida de Umberto Eco y de todos los semiólogos es que tenemos una estructura aquí en la cabeza que tiene una forma de funcionar idéntica, al menos en la cultura occidental, no en la oriental, pero al menos en la occidental, tiene una forma de funcionar que nos aporta el primer axioma acerca del cual no tenemos duda. Si Madrid está en España y España está en Europa, entonces Madrid está en... Y esa forma de razonar es común e idéntica a todas las personas y nos permite tener un instrumento común de acuerdo sin el cual sería imposible la comunicación.
porque vais a ver cómo la polémica de Azzo de Mel con su maestro. Azzo de Mel es el novicio que les ponían a los monjes. Supongo que si habéis leído ya la novela habéis visto qué papel tiene el de Azzo de Mel. Un personaje increíble, es el que relata la obra, es el relator de la obra. Cuando ya es viejo, está en su convento y empieza a relatar toda la novela. Bueno, vais a ver cómo a lo largo de toda la novela es una diatriba desde el concepto de signo a la crítica del concepto de sustancia que habían defendido Aristóteles, Platón y todos los griegos. No hay sustancias, no hay sustancias. Substare, la palabra sustancia quiere decir lo que está por debajo de. Substare, lo que está por debajo de ¿qué? De la apariencia física. Por debajo de la apariencia física no hay nada. Flatus vocis, emisiones de voz, sonidos vacíos, sin contenido, como dirán Guillermo de Ockham y todos los nominalistas. La corriente se llama nominalista porque defiende que solo hay nombres, que no existen cosas detrás del nombre, que los nombres son emisiones de voz que usamos arbitrariamente para designar cosas. Pero esas cosas designadas, por ejemplo, el hombre es un animal racional. El hombre no existe. El concepto hombre que decía Aristóteles no existe. Existen los hombres, las cosas individuales acerca de las cuales predicamos cosas comunes, que sí son universales, que son los conceptos universales que nosotros elaboramos, pero no existe hombre. No existen los conceptos. Voy a leer el maravilloso final de la novela. ¿Por qué él no llama a la novela La abadía del crimen? Dice, hombre, es que, dice Humberto Eco, lo vais a ver en las apostillas del nombre de la rosa, lo voy a anticipar un poco, pero dice, si yo llamo así a la novela La abadía, no dejo ningún misterio para el lector, ya doy hecho el espacio al lector, ya sé que es un muerto, un abad, un monje al que han matado en un convento medieval. Sin embargo, si yo le llamo el nombre de la rosa, el nombre de la rosa, os voy a anticipar una clave, es una paráfrasis de una frase de Pedro Abelardo, otro nominalista anterior a Guillermo de Ockham, que a su vez es posterior al primer nominalista de la historia, que es Roselino de Compiègne, un monje francés de un pueblecito al lado de París, del siglo XI, que fue el primero que empezó, uno de los primeros que empezó a decir, ¿qué es eso de las sustancias, esas cosas que hay debajo, si solo hay nombres? Entonces, Pedro Abelardo utiliza una frase que es así, es esta, nulla rosa est, no hay ninguna rosa. Oiga, y si no hay ninguna rosa, ¿por qué hablamos de ella? Esa es una de las paradojas, muchas paradojas, que vais a ver en la novela de Humberto Eco. Cómo el lenguaje está hecho no solo para hablar, sino para ocultar. Y cuando ese lenguaje se pone en libros escritos, resulta que la paradoja es todavía mayor, porque ahora nos enteraremos, leyendo El nombre de la rosa, que los libros se escriben no para leerlos, sino para guardarlos en el scriptorium de la biblioteca para que nadie los lea, porque son peligrosísimos. El libro, la novela El nombre de la rosa va sobre un libro que no existe, el libro 2 de la Poética de Aristóteles, no existe ese libro, que habla de la risa, que según Jorge Luis Borges, Jorge Luis de Burgos, ese juego maravilloso, genial, de Humberto Eco, se me ha ido Santo Cielo. Es diabólico. La risa es diabólica. Es un mal. El cristiano no puede reírse. Y entramos entonces en otra clave de la lectura, terrible clave de la lectura de la obra. La religión va indiscerniblemente unida al terror. En esa escena maravillosa
en la que Atso de Melk describe la única relación amorosa que hay en toda la novela, que es deliciosa. Viendo además el segundo disco de la película, en la que Jean-Jacques Annaud explica las claves de la película, todo eso, pues veréis cómo explica en qué circunstancias se rodó aquella escena, etc. La ingenuidad de los dos protagonistas, que no tiene nada que ver con los textos que acompañan la obra de la mano de Jorge de Burgos, sobre todo del Apocalipsis, que es el libro más terrible que se ha escrito en la historia de la humanidad, donde se vincula amor y terror de manera indiscernible. Y verdaderamente la angustia que produce estar el propio Atso de Melk al final de su vida, dice, si no sabe qué recuerda mejor, si el amor único de aquella única relación sexual que mantiene en toda su vida, o el miedo que se le metió en el cuerpo por el pecado cometido. Es decir, cuando lo más natural se convierte en fuente básica del pecado, ahí falla algo. Y esa es una de las tramas argumentales básicas de la novela de Humberto Eco. Claro, el que se detenga solo en el título La abadía del crimen no pilla de la misa a la media, que se dice, ¿no? No hay vez que se... Voy a repetir otra cita que ya os he dicho aquí el año pasado, de La biblioteca de noche, un libro precioso de Alberto Manguel, uno de los lectores de Humberto Eco, de un escritor persa, Latifi, que habla con un amigo suyo. Están leyendo los dos la Biblia. Dice, la Biblia leemos los dos, pero tú lees blanco donde yo leo negro. Ya he hecho alusión a esto muchas más veces aquí, porque justamente leer una obra es interpretar tú la obra, tu obra, crear tú tu espacio de lector. Y claro, eso quiere decir lo que ya decía Santo Tomás de Aquino, por otro lado, el que recibe, recibe al modo de su recipiente. Como no hay dos recipientes idénticos, no hay dos lecturas idénticas. De manera que tenemos toda la libertad del mundo de hacer nuestro propio espacio de lector. Fijaros, en vez de llamarle La abadía del crimen, le llama El nombre de la rosa. Fijaros cómo acaba el libro. Hace frío en el escritorio. Me duele el pulgar. Dejo este texto. No sé para quién. Este texto que yo ya no sé de qué habla. Stat rosa pristina nomine. Nómina nuda tenemos. Está la rosa prístina, única, inmarcesible, inefable, indefinible en su nombre. Nos quedan los nombres desnudos. Solo nos quedan los nombres. De ahí viene el nominalismo, la corriente de filosofía que es iniciada en el siglo XI, que cristaliza de la mano de Guillermo de Ockham en el siglo XIV, porque Guillermo de Ockham, el real, el filósofo que nació en Ockham, cerca de Londres, dice: no es verdad lo que dice la teología aristotélico, platónico, escolástico, tomista de la Edad Media. No es verdad que lo natural se continúa en lo sobrenatural. Son dos ámbitos radicalmente distintos. La teología tiene su ámbito, la filosofía tiene el suyo. ¿Pueden coincidir? Pueden, pero son dos ámbitos radicalmente distintos. Nosotros nos ocupamos de los nombres. La filosofía solo se puede ocupar de los... ¿Por qué? Porque es lo único que se puede comprobar. Y aquí hago una serie de alusiones que hace el propio Guillermo de Ockham y que hacemos todos los que nos hemos acercado a la filosofía. ¿Por qué el nominalismo o el empirismo son corrientes de filosofía fundamentalmente británicas? No alemanas, ni francesas, ni españolas. Alemanas, francesas y españolas, no. Son el empirismo, el nominalismo, la atenencia a los hechos. ¿Por qué la primera monarquía parlamentaria burguesa surge en Inglaterra? ¿Por qué la revolución científica surge de la mano de los puritanos ingleses? ¿Por qué?
Son un montón de interrogantes a los que esta obra única, que no me canso de leer porque yo me la he releído otra vez este verano y he aprendido... He leído una novela nueva, como cada vez que se lee una novela después. Solo me voy a dejarlo ya con tres curiosidades. Tres curiosidades. Y además la primera de las curiosidades la descubrí viendo Harry Potter. En el colegio de Hogwarts resulta que hay unas escaleras cuyo objetivo no es llevar a ninguna parte, porque cuando te subes en la escalera y vas a llegar al sitio donde quieras, la escalera se desvía. Y dices, pero por Dios, pero que una escalera yo quiero que me lleve a un sitio. Bueno, pues las escaleras del Scriptorium son idénticas a las de Harry Potter. Idénticas. Son las escaleras tomadas de Escher. Escher era un arquitecto muy famoso, acerca del cual Hofstadter, Leonard, el de Big Bang Theory, nuestro ínclito Leonard, el que por fin se atreve a casarse con Penny, Hofstadter, escribe un eterno y grácil bucle cuyos tres protagonistas son Escher, Gödel y Bach. Bach, el músico, y Gödel, un coetáneo de Peirce, inductivista, creador de la lógica inductiva del siglo XIX, que demuestra un teorema. La lógica matemática decía un sistema lógico correcto debe poder ser completo, decidible y todo teorema de un sistema debe poder ser demostrado, no deben demostrarse inconsistencias y debe ser deducible en un número limitado de pasos. Bueno, pues Gödel dice, no, pues hay un teorema, todo cálculo es incompleto, con lo cual la lógica formal matemática viene afectada desde el comienzo por una relatividad que solo se salva en el caso que he dicho antes, cuando nosotros construimos signos y les atribuimos arbitrariamente el significado, porque se lo hemos atribuido nosotros. La verdad, como dirá en una frase magistral Guillermo de Baskerville, la verdad no está en la realidad, la verdad está en nuestro cerebro. Ya está anticipando a Kant en el siglo XVIII. La realidad no es en sí mismo nada, la realidad es como nos parece que es, como decidimos que sea, como la constituimos. Esa es la primera curiosidad. La segunda, una paradoja lógica o una contradicción teológica que ya he anticipado antes. La biblioteca, un lugar para guardar los libros que hay que leer, se convierte en un sitio donde están los libros prohibidos que no se deben leer. Con lo cual no está haciendo otra cosa Umberto Eco, que anticipar otra de las grandes paradojas del mayor y mejor instrumento que tenemos a nuestra disposición, que es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje está hecho a la vez para comunicar y para ocultar, para decir y para engañar. Continuamente. No en la metáfora, que es el reino de la ambigüedad y la sugerencia, no. En el reino de la armonía y el orden que decía Peirce, que es la inducción, la lógica inductiva, el reino de la lógica tiene inexactitudes de base. Es decir, no hay un punto de partida absoluto para ninguna actividad humana. Por eso, toda polémica entre Umberto Eco y Martini, o Coplestone y Russell, acerca de si hay un principio absoluto, miren, no, absoluto no hay nada. Lo único que hay es una propuesta para un acuerdo o convención entre nosotros. ¿Le basta a usted? Sí. Eso lo dice otro empirista inglés. Cuando va en un barco y dice, los racionalistas, Descartes, estos, tienen una obsesión absurda. Quieren que echemos una sonda en el mar para ver si encontramos el fondo absoluto. Pero si el fondo absoluto del mar no nos interesa para nada, nos basta con que haya fondo suficiente
para que nuestro débil instrumento de conocimiento, que es nuestra mente, nos permita navegar con tranquilidad por esta vía tan procelosa, esta vida tan procelosa que es nuestro mundo. Esa es probablemente la diferencia más importante que hay entre los dos grandes sistemas de la filosofía occidental, el racionalismo y el empirismo, resueltos afortunadamente con bastante satisfacción por Kant. Y el último elemento, pero este ya voy a prescindir de él porque si no, veréis cómo hay una pelotera absoluta entre las tres órdenes religiosas más importantes de la cristiandad: benedictinos, dominicos y franciscanos. Decía Bayle, Pierre Bayle, el antecedente de Voltaire y de la Enciclopedia Ilustrada, dice, en el siglo XVII, pero ¿cómo voy a ser yo cristiano o protestante si en nombre del mismo Dios las dos religiones están sembrando Europa de un mar de sangre? Las dos son herejías de la religión natural, que es la creencia en una cosa superior, etcétera, etcétera. Es la misma idea de Voltaire, ¿no? Porque verdaderamente, si recordáis la película, y lo vais a ver en la novela cuando la leáis, los dominicos son el brazo intelectual de la cristiandad. Son los representantes de Santo Tomás de Aquino, los que definen, describen la ortodoxia. Luz de Trento y martillo de herejes, decía Menéndez Pelayo, que era España, ¿no? Luz de Trento. Trento es el concilio donde se definen dogmáticamente todas las verdades de la Iglesia Católica, por contraposición a lo que entonces surgía, que era el protestantismo, que era una herejía del catolicismo. Pero es que en el Concilio Vaticano I, la encíclica Syllabus, que se publica después del Concilio Vaticano I, es Trento elevado a la enésima potencia. El intento de un papa viejecito, Juan XXIII, pareció que iba a dar al traste con todas estas cosas, pero no debió lograr mucho. Los benedictinos optaron por otra vía, que era la del ora et labora, reza y trabaja. Santifiquemos el tiempo mediante las horas canónicas. El día lo habían dividido en las horas canónicas, que son, a ver si me acuerdo de todas, maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Todas esas horas canónicas, cada 3 horas se reunían a rezar y en medio trabajaban, leían, o copiaban códices, etc. Y los franciscanos fueron los más políticos de todos, porque plantearon como una cuestión, un casus belli, la de la pobreza en la Iglesia. Y es otra de las tramas brutales que sale en la novela. Hubertino da Casale es el representante franciscano, y Guillermo de Baskerville es franciscano también, como Guillermo de Ockham. No confundáis ahí, ya os lo he puesto en las notas al margen, hay Guillermo de Ockham, hay Roger Bacon, Francis Bacon, son distintos. Cuando surge un apellido de estos que puede dar lugar a equivocación, pues yo os intento ponerlo en el margen. Por sintetizar otra vez, el debate filosófico y político básico, bueno, político no, porque político también hay la antesala de las revoluciones burguesas de las ciudades. Una revolución burguesa es una revolución del burgo, de la ciudad, que es la institución que está al margen del castillo, exento del poder feudal y del convento. Es decir, es un poder independiente, el aire de las ciudades, de los burgos, hace al hombre libre, decían en aquella época. Y era un aire contaminado porque no había salubridad ninguna en las ciudades, pero comparado con lo que había, el aire de las ciudades hace al hombre libre. Bueno, esta novela es una novela fuente, inabarcable, inabordable. En ocasiones se hace muy dura de leer. Si veis que los textos teológicos del Apocalipsis se os hacen muy pesados, pues los leéis con una atención flotante, que dirían los psicoanalistas. Pero yo os sugiero que le dediquéis el tiempo que podáis, porque os va a merecer la pena.
Estoy a vuestra disposición hasta que nos diga Mar y luego ya tenéis todo el mes para leerlo. La próxima sesión será debatir todo lo que queréis, sobre todo, supongo que a partir de las notas marginales estas que os he ido poniendo al lado de las páginas. Estoy a vuestra disposición ahora. Estoy encantado porque no me he quedado afónico. ¿Y alguien quiere preguntar algo antes de terminar? Sí. Vale. Bien, quería agradecerte, Pepe, el esfuerzo titánico que en estos días de calor yo creo que has hecho para que todos disfrutemos con tu presencia. Así es que te muestro mi orgullo. Muchas gracias. Sí, me decía Mar que hay gente joven y hombres. Sigue incrementándose el número de participantes, de miembros del sexo débil, que somos nosotros. Me ha parecido, creo que ha quedado sin resolver la pregunta que has formulado en el aire de por qué había surgido en Inglaterra. Sí. Y no en otros sitios. Sí. Lo has dejado sin resolver a propósito para... No, porque no lo sabemos. No, porque es un misterio. O sea, vamos a ver. ¿Por qué una religión pesimista como es la religión protestante? Porque es que manda narices. No he querido meterme por ahí porque es una disputa teológica, pero vamos, si a alguien le interesa leer Max Weber, el protestantismo y el nacimiento del capitalismo, ahí tiene lo más interesante que se puede leer acerca de esta tesis. ¿Por qué la revolución científica surge en los países protestantes? Y en teoría, una religión más optimista como la católica, porque fijaros, la diferencia viene de que para el catolicismo el pecado original daña la naturaleza humana, pero no irreparablemente, porque viene alguien a redimir. Y la naturaleza humana es una naturaleza dañada pero reparada por Jesucristo. El pesimismo sí es radical en la religión protestante, de manera que ellos lo manifiestan en la predestinación. El pecado ha dejado a la naturaleza humana dañada irreparablemente, de manera que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Estamos en manos de Dios, predestinados. A quien Dios nos predestina, nos salvamos. Y a los que no, fijaros qué concepto tienen de Dios tan bajo, ¿no? Tan aleatorio, arbitrario, exento de justicia y tal. Pero, ¿a qué lleva eso? A que un protestante piensa, voy a actuar como si estuviera predestinado a ser salvado. ¿Y cómo lo hago? Trabajando, ahorro, invierto, me hago rico, fijaros que es una teoría muy peculiar, pero en fin, mientras que en el ámbito católico, la única orden la orden cuyo espíritu estaba más de acuerdo con el optimismo, por decirle de alguna manera, mediterráneo del sur de Europa, tener en cuenta que es que el catolicismo es sobre todo mediterráneo en Europa, mientras que el protestantismo es más de las tierras del norte, Umbrías. En la teología católica, la orden más más abierta, más tolerante son los benedictinos. Los benedictinos. Porque los más protestantes en cuanto a su estilo de vida eran los jesuitas, que decían, no, voy a hacer todos los actos que pueda de amor de Dios, de piedad, porque así me garantizo, casi pelagianamente, sabéis que el pelagianismo era una herejía que decía que la salvación dependía de uno de los actos que uno hace, fundamentalmente, a ver si así resulta que me salvo después, ¿no? La paradoja es que, sin embargo, además, luego, de todas las órdenes que ha habido en la religión católica, los jesuitas han sido los más abiertos y adaptados a las solicitaciones y a la realidad del mundo moderno. Es verdad que, como un Jano Bifrante,
porque ¿con quién me quedo yo de los jesuitas? ¿Con los dueños de las acciones del Metro de Madrid o con el Yacuría, John Sobrino y todos los de la teología de la liberación? Claro, es decir, que es que la cosa es muy difícil, ¿eh? Vamos, no sabemos por qué el empirismo es inglés, pero bien hecho. Vamos, no sé si te responde eso tú. Sí, bueno, probablemente también que en el protestantismo la salvación viene por el trabajo y por la acumulación de la riqueza. Sí, sí. Sin embargo, en la religión católica es más difícil que un rico en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Sí. No es un premio a la acumulación. Max Weber, en la ética protestante del capitalismo, ya lo dice él, que el problema es no solo la predestinación individual, sino sobre todo la colectiva. El tema es que resulta que Alemania, la Liga Hanseática, crece porque la ética la elaboran de una forma peculiar para que puedan ganar dinero, acumular dinero y con esto ganarse el cielo. Por eso, sí. Sencillamente, pero lo hacen a nivel muy colectivo. Sí. Es decir, por eso dice el capitalismo nace en el norte de Europa. Pero es porque realmente crearon riqueza y al crear riqueza tenían que justificarla de alguna forma teológica. Yo pienso al contrario, que crearon la riqueza porque descubrieron que ese era el camino que tenían que seguir por un aspecto individual absolutamente que está en la base de la ética protestante, que es la libre interpretación de la Biblia, en la cual se oponen a la religión católica. Es decir, no hay intérpretes de la Biblia, no hay curas que te digan, esta es la visión oficial. No, y en la Iglesia Católica sí. Es decir, yo creo que se dan las dos cosas, o sea, son las dos patas de un banco imprescindible, porque, hombre, efectivamente, todo lo que una colectividad hace tiende a justificarlo, de una manera o de otra, es verdad, ¿no? Pero, por ejemplo, mira, si Galileo hubiera nacido en Inglaterra, hubiera sido un sabio 7 veces mejor. Si Newton hubiera nacido en Italia, se había muerto del susto. O sea, lo habían acogotado en Italia. Os recuerdo que Voltaire, por ejemplo, que nació en un pueblito francés, Ferney, que hoy se llama Ferney-Voltaire, en homenaje suyo, por debajo del cual pasa el CERN, el túnel de 27 kilómetros de circunferencia para acelerar partículas atómicas, está en la frontera con Suiza. Cuando la Inquisición católica perseguía a Voltaire, se refugiaba en Suiza. Cuando la Inquisición ginebrina protestante perseguía a Voltaire, se refugiaba en Francia. En Inglaterra no pasó eso. En Inglaterra el puritanismo apoyó la revolución científica de una manera... O sea, no ponían trabas a la investigación. Cosa que, bueno, supongo que habéis leído el juicio de Galileo. El juicio de Galileo es para llorar, por cuanto yo, Galileo y Galilei, hijo de Vincenzo Galileo, me acuso de haber admitido heréticamente que la Tierra se mueve cuando tal. Una cosa verdaderamente patética. El aragonés el médico aragonés, que descubrió la circulación de la Servet, lo quemó la Inquisición ginebrina por atreverse a decir que había descubierto la circulación periférica de la sangre. Harvey la descubrió en la central en Inglaterra y todos fueron premios. Quiero decir que esto... ¿Me permite una...? Hombre, todo lo que queráis. Ya entrando en El nombre de la rosa, que le he leído, lógicamente, que el tema del dinero no aparece muy manifiesto, posiblemente por la propia austeridad
de los propios monjes. Cuando dices dinero, ¿te refieres a la moneda? A la moneda, no aparece la riqueza. Sí, sí, aparece. Bueno, sí aparece la riqueza, pero no aparece el dinero. Da igual, pero es igual el instrumento de poder, o sea, la sumisión del pueblo que vive de la mierda que tiran por las... Por favor, no necesitan más explicación de qué es el dinero. El dinero no necesitaban la moneda, pero probablemente, porque Humberto Eco no entra en eso, pero cualquier abadía tenía, os recuerdo que cuando en España tiene lugar la desamortización eclesiástica de Mendizábal, el 80% de la propiedad agraria estaba en manos de la Iglesia. O sea que, quiero decir que, claro, los bienes de manos muertas. Así que, es verdad, no aparece el dinero como tal, pero sí su secuela, la servidumbre del pueblo, que viene o sea, que una niña se entregue por el pulmón de una vaca muerta. O sea que era... Y luego, la riqueza. Recordad la disputa de los franciscanos contra la riqueza. Era la túnica que llevaba Jesucristo, era de Jesucristo, tenía derecho a usarla, era su derecho de propiedad, porque, claro, no podemos entrar muy en detalle. La Iglesia ha tenido muy callada una de las partes de la doctrina de Santo Tomás de Aquino más inteligentes que ha tenido la Iglesia Católica en sus manos y no ha sabido explotarla, hasta la Mater et Magistra de Juan XXIII. Porque Tomás de Aquino dice, no somos dueños de las cosas materiales, solo hay un dueño, Dios, dueño per se. Nosotros somos usuarios. Yo solo soy propietario de lo que en sentido estricto necesito para vivir. El resto de todo lo que yo poseo tiene una función social, literalmente. Eso, es decir, una concepción absolutamente, en términos modernos, socialdemócrata. Lo que yo tengo no es mío. Es mío lo que necesito. El resto de lo que tengo y no necesito tiene una función social que debe servir para pagar impuestos. Santo Tomás de Aquino, Eso, hasta el libro que hicieron Septién, Albert y